Vivir de espaldas a la realidad que vivimos es una de las cosas más difíciles que tenemos que enfrentar. Este mundo en que ustedes viven es muy complicado, es muy difícil. Yo siempre digo que en Cuba es muy fácil ser revolucionario, pero aquí mantener los principios, mantener los ideales, cuesta mucho más. Por eso de verdad me siento muy orgullosa de poder compartir hoy, esta mañana, con hombres y mujeres que piensan más allá de sus propios intereses, que son capaces de buscar solidaridad y encontrar una batalla común para todos nosotros. Me honra de verdad conocerlos, me honra poder decir, sobre todo en algunos casos, que me consideran su amiga. Y eso también pasa con el pueblo cubano. Todos nosotros somos conscientes de la necesidad que tenemos de esta solidaridad. En los peores momentos de la revolución cubana, en los peores momentos de la economía en Cuba, no ha faltado la mano y la fuerza de la solidaridad. Nosotros decimos que los gobiernos vienen y van, pero los pueblos son siempre los mismos. Y esa solidaridad es de pueblo, viene de las entrañas mismas de hombres y mujeres que, a pesar de tener culturas diferentes, sentimos igual, porque somos seres humanos con dignidad y sabemos que la única manera que tenemos de vivir con esa dignidad es tener conciencia del poder que podemos llegar a alcanzar cuando unimos nuestra fuerza. Hay muchas cosas en América Latina hoy caminando, pero como les decía, son difíciles, son batallas a larga distancia. Tenemos un presidente indígena, tenemos un presidente un poco loco, pero muy activo, que es el compañero Chávez, que dice lo que piensa con una tranquilidad de espanto y que muchas veces la vieja Europa se queda espantada con esa sinceridad y con esa espontaneidad. Pero es muy lindo tenerlo cerca. Y este joven presidente que lleva en sí toda la herencia latinoamericana y que reconoce a Fidel Castro como su propio padre, hace cosas muy interesantes por nuestros pueblos. Comienza de verdad a trabajar en la unidad latinoamericana. Pero tenemos que ser realistas. Es muy difícil en la situación actual, con 7 bases militares en Colombia, tratando de actuar contra el pueblo colombiano, contra el pueblo venezolano, contra el pueblo ecuatoriano. Es muy difícil la situación cuando esa gran prensa internacional solamente se convierte en repetidora de noticias que tratan de quitar la verdad y la fuerza de lo que está pasando hoy en América Latina. Por eso es muy importante que ustedes tengan la información adecuada y que ustedes puedan hacer multiplicar esa información en nuestros pueblos. Por otra parte, está la gran preocupación que tenemos en la actualidad por lo que ocurre en este continente. Muchas veces cuando vengo a Europa, la gente se siente: ¿qué pasará en Cuba cuando no estén los casos? Caramba, nos acaban de conocernos. Fidel y Raúl son hombres muy importantes para América Latina. Es innegable el efecto que ellos han producido en nuestros pueblos. Pero sería desconocer nuestra historia si pensamos que solamente hay un proceso revolucionario, que solamente hay una revolución socialista a 90 millas de la potencia económica y militar más fuerte del planeta, porque exista un hombre. Es imposible pensar eso. Hay una voluntad de pueblo,
Hay una unidad de pueblo que decide el destino de su propia patria. Nos va a hacer mucha falta Fidel cuando no esté. Nos van a hacer mucha falta todos los hombres hermosos que hemos conocido a lo largo de estos 50 años. Pero nadie es imprescindible cuando un pueblo sabe lo que quiere y sabe conquistar lo que quiere. Y ese es el pueblo cubano. Tendremos todavía muchas dificultades que llevar adelante. Ustedes nos conocen bien. Saben que muchas veces hacemos la formación adecuada de inmediato porque no estamos ahí activamente como necesitan ustedes. Es verdad. Tenemos que recibir esa crítica y tenemos que aprender de estos problemas para irlos superando. Pero ustedes saben también que ahí estamos y seguiremos estando, porque es una decisión soberana de todo el pueblo cubano. Y eso sí no tiene cambio ni marcha atrás. Yo nací con la revolución, me formé con la revolución. Y cuando me han preguntado qué es más importante para mí, si mis propias hijas o la revolución, siempre he contestado de inmediato, la revolución, porque amo extraordinariamente a mis hijas y porque quiero que ellas vivan con la misma dignidad con que he vivido yo. Por tanto, nos toca ahora preocuparnos un poco también por ustedes. ¿Qué pasará en los próximos años en el viejo continente europeo? ¿Qué está pasando ya? La privatización de la salud pública va a pasos agigantados. La privatización de la educación va a pasos agigantados. Hasta el transporte público se ha perdido en Europa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un país tan rico como Suiza venda una fuente natural de agua a Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo es posible entender esto? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de lo que ocurre en el sur de este continente? La cantidad de bombas cayendo sobre pueblos como Irak, Afganistán, la lucha del pueblo palestino. Y la vieja Europa, ¿qué hace? Sigue permitiendo estas cosas. Primera vez en mi vida ver a los pueblos de Europa en las calles luchando contra una guerra. Sin embargo, sus gobiernos han mandado tropas a esas guerras. ¿De qué democracia estamos hablando? Democracia es poder de pueblo. Democracia es un Estado constitucional con derechos de igualdad para todos los ciudadanos. Eso es democracia. ¿Por qué vamos a perderla? Surgió de Grecia, de un país europeo, esa palabra de demos significa poder de pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir perder ese poder